Hola, muy buenas amigos de YouTube, aquí el Comimaniaco. Bueno, en esta ocasión, les hablaré sobre el primer enfrentamiento que tuvo el vecino amistoso, contra uno de los simbiontes más salvajes, me refiero a Carnage. Aun siendo su primer encuentro, Spider-Man se vio obligado a recurrir a uno de sus peores enemigos, para derrotar a esta amenaza. Bueno, sin más introducciones, empecemos. Anteriormente, Eddie Brock había sido puesto en prisión gracias a Spider-Man. Cuando el simbionte fue tras él, Eddie huye, pero el simbionte había dejado parte de sí en la celda. Esa parte restante se uniría a Cletus Kasady, compañero de celda de Eddie. Mientras tanto, tras un enfrentamiento, Spider-Man hace creer a Venom que él había muerto, esto haciendo que Eddie y el simbionte vivan en paz aislados de todos, en una isla desierta. Tras un tiempo, Cletus con su nuevo poder escaparía de prisión, asesinando al guardia de turno, y empezando su matanza con una víctima al azar. Carnage había empezado su ola de asesinatos. La matanza de Carnage se volvería tan grande y tan aleatoria, que Peter se pondría en marcha tras enterarse que un viejo amigo suyo había sido asesinado cruelmente, poniéndose a investigar esa ola de asesinatos reciente. Al ir al escenario del crimen, escucha la descripción del asesino, dándose cuenta que Venom podría ser el que está detrás de estos asesinatos. Ante esto, se decide a investigar las actividades de Venom, tras escapar de la cárcel, dándose cuenta que Cletus Kasady era su compañero de celda, un asesino a sangre fría que tenía 11 cadenas perpetuas. Tras investigarlo, ve que su orfanato fue incendiado, deduce que probablemente Cletus haya sido el responsable de esto, empezando una investigación más profunda con todos los conocidos del asesino, dándose cuenta que Cletus es una de las más terribles personas, y temiendo por quien se enfrenta. Finalmente va a hacer una inspección al orfanato de Cletus, encontrándolo allí, y este revelándole su forma de Carnage, empezando un enfrentamiento entre ambos, donde Carnage moldea sus brazos en varias formas, logrando a Spider-Man. Mientras la pelea continúa, Carnage le revela a Spider-Man que él está jugando con él, mientras que Spider-Man da todo de sí. Finalmente, es atrapado por Carnage, preparándose a matarlo, pero en ese instante dos policías llegan, uno de ellos siendo asesinado, eso haciendo enfurecer a Peter, quien arroja a Carnage, y logra salvar al otro policía, de un carro que fue arrojado hacia ellos. Tras todo esto, Carnage huye dejando un mensaje hecho con su propia sangre. Peter vuelve a casa, y habla con Mary Jane, ella diciéndole que llame a otros héroes, Peter explicándole que es su responsabilidad por traer al simbionte a la Tierra, diciéndole también que la única forma de derrotar a Carnage es haciendo algo que él nunca quiere hacer. Tras ver en las noticias reportes de otro asesinato de una familia inocente, Peter se decide a hacer lo impensable, decide traer de nuevo a Venom. Tras recurrir a los Cuatro Fantásticos por el arma sónica de Reed Richards, Spider-Man acompañado de Johnny Storm va en el Fantastic Car a traer a Venom con ellos. Al llegar Eddie Brock incrédulo, se rehúsa a creer que Spider-Man sigue vivo, hasta que observa la cara de Peter. Tras esto Eddie se transforma en Venom y los ataca, Spider-Man usando el arma sónica, aunque sin mucho éxito, está siendo destrozada. Johnny también atacando a Venom, y encerrándolo en un círculo de fuego, pero rápidamente es sometido y ahogado, salvándose de esa situación tras usar gran parte de su poder. Para salvar a Johnny, Spider-Man se decide a atraer a Venom, llegando a un campamento donde es tumbado por él, y siendo amenazado por un camión que Venom le arrojará. En ese instante Johnny ajusta el Fantastic Car para crear ondas capaces de dañar a Venom, logrando someterlo temporalmente. Durante ese tiempo, Peter le revela a Eddie que su antiguo compañero está asesinando a varias personas, Eddie aceptando escucharlo. Una vez explicado todo, Venom acepta que lo dicho por Spider-Man puede ser verdad, explicando que el simbionte se reproduce asexualmente, y preocupándose por la unión del simbionte con un psicópata como Cletus. Venom acepta ir a ayudarlo, con la condición de ser libre tras terminar el trabajo, Peter teniendo que aceptar. Regresando con Cletus, tras haber pasado todo el día asesinando gente, regresa a casa, donde se ve que tiene un gran dominio del simbionte, siéndole capaz de ordenarle como si nada. Tras esto se ve que Cletus no cree en el orden, la ley, y la moral, y que tras deshacerse de ellos, se liberó, asesinando y sintiéndose libre. Mientras tiene esos pensamientos, Cletus se enoja al ver que todos piensan que el bien debe triunfar sobre el mal, marcando a su siguiente víctima.
Tras eso, gracias a la conexión padre e hijo del simbionte, Venom y Spider-Man encuentran a Carnage, ambos arrojándose sobre él, pero siendo chocados, y arrojados por el mismo Carnage. Tras eso, Carnage destroza el piso del departamento, capturando y arrojando a un niño por la ventana, provocando que ambos aliados se arrojen a salvar al niño, lográndolo pero a costa de la huida de Carnage, quien aprendió a ocultar su presencia de Venom. Tras eso se dan cuenta de que la siguiente víctima de Cletus es JJ Jameson. Carnage llegando rápidamente a las oficinas de Jameson, y preparándose a matarlo, pero tras la entrada de varios de sus trabajadores, a él se le ocurre una mejor idea. Un rato después, Spider-Man y Venom llegan al Daily Bugle, donde les revelan que Jameson fue llevado por Carnage a un lugar con más público. Mientras ellos piensan dónde pueden estar, Spider-Man le pide a Brock más información sobre Carnage, y porque es más fuerte, Venom explicando que es probable que su simbionte le quitara parte de su fuerza a él, y esté aumentada más por la demencia de Cletus. Ellos parando de hablar al ver a otra víctima de Cletus, quien fue estampada contra la pared, esto enojando a Venom, siendo tranquilizado por Spider-Man, y gracias a esto ambos intuyen dónde podría estar Carnage. Cletus llegando a un concierto de rock, e incitando a la gente la rebelión y el asesinato, afortunadamente Spider-Man logra detener a alguien que quería comenzar con la ideología de Carnage, mientras tanto Venom rescata a Jameson, y con esto empezando una pelea mayor, los golpes de los rivales llegando a tal nivel, que rompen el piso y llegan al subterráneo. Carnage ignorando la batalla para seguir asesinando a gente allí, esto enfureciendo enormemente a Venom. Justo en ese momento, la policía llegando y tratando de detener a Venom, y este con su sed de venganza pretende asesinar al policía, para llegar a Carnage, pero siendo detenido por Spider-Man. Gracias a esto, los aliados vuelven a detener a Carnage, reanudando la batalla, este arrojando sus armas hacia Spider-Man, y peleando cuerpo a cuerpo contra Venom, logrando destrozar el simbionte de Eddie, Spider-Man salvándolo y arrojando a Carnage a las vías eléctricas, pero aún así logra levantarse y golpear a ambos aliados. Tras esto escapa nuevamente, en pos de asesinar a Jameson, quien se quedó allí para obtener la primicia de la noticia. Spider-Man trata de detener a Carnage, pero es atrapado por él, Venom salvándolo y enfrentándose nuevamente a Carnage. Tras hacer que Jameson escape, Spider-Man ajusta los volúmenes del concierto en pos de lastimar a ambos simbiontes, torturándolos hasta que el simbionte de Carnage desaparece, pero el de Eddie se conserva, debido a que su simbionte es más adulto. Finalmente Carnage había sido derrotado, pero Venom aún quiere venganza contra Spider-Man, empezando a ahorcarle. En ese instante, Reed Richards, llamado por Peter, llega con el arma sónica y acaba con Venom, debido a esto él declara a Spider-Man como traidor, falto de palabra, y que nunca fue inocente. Finalmente, Eddie y Cletus son llevados por los oficiales, Jameson declara que el Capitán América si hubiera cumplido su palabra, Spider-Man enojado le declara a Jameson que el Capitán es una leyenda, mientras que él es un solo hombre, y tiene que vivir con sus decisiones. Bueno, ese fue el primer enfrentamiento entre Spider-Man y Carnage, un temible enemigo, que desde su primera aparición fue un dolor de cabeza para Spider-Man. Respecto a la historia de su primer enfrentamiento, es muy buena, simple, pero logrando impactar por el punto de reunir a dos rivales contra una amenaza mucho mayor, si bien la resolución es un poco típica, como dije estuvo bien, debido a que Carnage era mucho más fuerte que Venom y Spider-Man. En conclusión, buen inicio con el personaje, presentando sus ideologías, como el placer por matar, o el asesinar porque puede y quiere, o su odio al orden, un personaje que se convertiría en uno de los enemigos más temibles del superhéroe arácnido, e incluso para otros héroes, que también se ganó el aprecio de muchos fanáticos. Bueno, antes de despedirme, quisiera mandar un saludo a Juan Pablo Muñoz, gracias por el apoyo que das en los vídeos. Bueno, eso fue todo, gracias por ver este video, y sin más que decir, me despido.